Vamos a ver una cosa lo que está pasando en Florida, y algo que tiene que ver con vacunas, libertad y muerte, porque es un argumento libertariano que, que creo que debe ser demolido. La idea es la siguiente. El estado de Florida ha decidido que va a eliminar todos los mandatos de vacunación infantil. Es decir, existe una serie de reglamentos según los cuales para que un niño entre a la escuela tiene que estar vacunado contra ciertas enfermedades, debe tener ciertas inmunizaciones, y esto se hace fundamentalmente para que no contagie a sus compañeritos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En todo grupo, esto hay que dejarlo muy claro, en todo grupo hay algunas personas que las vacunas no les provocan la inmunidad que quisiéramos. Las vacunas no son perfectas ni nunca se ha pretendido que lo sean, como luego pretenden decir los antivacunas. Entonces siempre hay una parte de la población a la que las vacunas no le provocan la inmunidad que se desea. Siempre hay una parte de la población a la cual no se le pueden aplicar vacunas porque su sistema inmunitario está debilitado. Por ejemplo, quienes están en tratamiento de cáncer, la quimioterapia te destruye las defensas, te destruye el sistema inmunitario y tarda en recuperarse. La persona que tiene una inmunodeficiencia, ya sea SIDA o de otro tipo, tiene el sistema inmunitario perjudicado y por lo tanto se puede contagiar más fácilmente si está expuesto a una serie de enfermedades. Entonces, al vacunarte no solo te proteges tú, sino que haces la labor social de no contagiarte tú y contagiar a tus compañeritos. Bueno. Pero el estado de Florida ha decidido que el director de Salud Pública del estado, Joseph Ladapo, dijo que los requisitos actuales en las escuelas y otros lugares son una intrusión inmoral en los derechos de las personas que raya en la esclavitud. Que esto lo diga un señor que es negro me parece una vergüenza infinita, porque está haciendo menos el sufrimiento de sus ancestros, que la esclavitud no es que te obliguen a ponerle una vacuna a tu hijo para que no se muera. Esclavitud es una situación tan inimaginablemente horrible que se necesita estar enfermo de ideología para que el señor Ladapo diga esto. Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, nos dice, decisiones informadas. Sí, pero mira, para tomar una decisión informada en vacunas tienes que ser vacunólogo. El que no sea vacunólogo o inmunólogo no está informado y por lo tanto no puede tomar decisiones. Es como tu derecho a construir tus propios puentes, ¿no? Tienes el derecho a tomar la decisión de cómo quieres hacer tu puente. Una decisión informada, sí, pero mira, si no eres ingeniero se te va a caer el puente. Y si viajan otras personas en ese puente que tú construiste mal, los vas a matar a ellos. Y no tienes la libertad de decirlo. La DAPO ha chocado frecuentemente con el orden establecido de la medicina, o sea, con la ciencia, con el conocimiento, con la realidad. Dijo, no tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo, quítaselos. Quítales el derecho a decir qué poner en tu cuerpo. Sí tienen, la sociedad tiene derecho a decirte muchas cosas así. Sobre todo si es en el caso de los niños, tienen derecho a decir que se le pone en el cuerpo a los niños para que no se mueran. Y si tú estás en desacuerdo y quieres que se mueran, pues tú no tienes derecho a promover la muerte de tu niño, por informado que digas que estés o por libre que digas que eres. Nuestra libertad respecto de nuestros hijos, y lo he repetido en muchas ocasiones, tiene limitaciones. Tú no le puedes cortar pedazos a tu hijo. No puedes vender a tu hijo de 5 años para actos sexuales. No puedes comerte su mano. No puedes meterlo a peleas contra perros a los 8 años. No tienes derecho a hacer una serie de cosas con tu hijo. Los niños merecen la protección de toda la sociedad. El individualismo centrado allí permitiría entonces cualquier atrocidad que hiciera uno con sus hijos hasta que cumplieran los 18. Anularía
todas las leyes de protección infantil y adolescente que existen. Y que existen precisamente para favorecer que los niños y adolescentes crezcan de una manera menos aversiva, peligrosa y dañina que de otra manera. Esas leyes no son caprichos esclavizadores. Son acciones de la sociedad en beneficio de sus más desprotegidos. El Departamento de Salud puede eliminar sus propias reglas para algunos mandatos de vacunación, pero otros requerirán acción por parte de la Asamblea Legislativa de Florida. Dijo que su esfuerzo terminará con el mandato de todas las vacunas. Sería la primera entidad de Estados Unidos en eliminar tantos mandatos de vacunación. Inmediatamente grupos médicos alertan de riesgos y muertes por el fin de mandatos de vacunas en Florida, pero lo que te está diciendo este señor es que tú tienes derecho a matar a tus hijos. Piénselo usted. ¿Tiene una persona derecho a matar a sus hijos porque son suyos? Y finalmente, por supuesto, este personaje, que es un médico de la televisión, que ahora está a cargo de Medicare y Medicaid, apoyó que Florida se deshaga de los mandatos de las vacunas escolares. Ahora, cuidado. Uno puede ser solidario y decir, bueno, está pasando en Florida, está muy mal que pase en Florida, pero bueno, pues pasa a ellos. A mí como que me da bastante más igual, ¿no? Uy, yo por no hacer publicidad gratuita, pero no me van a acusar de estar haciéndole publicidad a esta bebida que tanto me gusta. Bueno, esto es un asunto de Florida. Estados Unidos están todos locos. O sea, a veces esto se dice con frecuencia y a veces no sin razón. Pero vienen por tus vacunas y las de tus hijos. Y las de los compañeritos de tus hijos. No, tú puedes decidir que tú vacunas a tus hijos como debe ser, todas sus vacunas completas, en el esquema que la ciencia considera el ideal para evitarles muchísimas enfermedades, desde el virus sinticial, no me acuerdo el nombre, la gripe, la tosferina, que es horrorosa, es una enfermedad terrible, la difteria, el tétanos, todo. Tú puedes ponerle todas sus vacunas y cada año la de la gripe y la de la COVID. Pero si el vecinito no lo hace, tu hijo está en peligro. Y otros compañeritos de tu hijo están en peligro también. Esto está pasando en Estados Unidos, pero es parte del esquema ideológico de toda una derecha mundial. Entonces, en realidad es muy, muy preocupante. Lo más increíble es que en Estados Unidos los grupos progresistas, principalmente el Partido Demócrata, está al parecer absolutamente paralizado, ¿no? Absolutamente, salvo el gobernador de California, Gavin Newsom, están todos como incrédulos. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Pues es lo que te dijo Trump que iba a hacer. No, pero Trump no dijo esto, no, pero venía en el proyecto 2025, que en este canal se analizó de cómo se iba a tomar el poder en Estados Unidos para derrumbar las limitaciones, equilibrios y contrapesos que tenía el poder del presidente de Estados Unidos, que en este momento está esperando obtener incluso más poder, y de eso vamos a hablar también después. Vienen por las vacunas de todo tu barrio, de toda tu ciudad, de todo tu país.